Buenos días a cada uno de ustedes, a los papás y padrinos de los que están recibiendo la preparación para recibir alguno de los sacramentos. Hoy, pues, nos invita a reflexionar un tanto en el sacramento del bautismo. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y danos tu gracia. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y danos tu gracia. Como les decía al principio, pues vamos a reflexionar un tanto en el sacramento del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Primeramente, el bautismo es uno de los 3 sacramentos de iniciación cristiana, junto con Eucaristía y confirmación. El bautismo es el pórtico, es la entrada a la vida en los sacramentos, es la entrada a formar parte de ser hijos de Dios a través de este sacramento tan peculiar. El sacramento en el que Jesús nos envía su Espíritu. Es el sacramento en el que Jesús nos envía su Espíritu, que nos libera del pecado y nos da la gracia por medio de la cual nos hacemos hijos de Dios, herederos del cielo, miembros de la Iglesia y templo de la Santísima Trinidad. Es un sacramento que infunde carácter, nos da o nos hace auténticos hijos de Dios. Obtenemos el título de cristianos. En los Hechos de los Apóstoles encontramos el siguiente texto bíblico que nos dice: conviértanse y que cada uno de ustedes haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llamen al Señor nuestro Dios. En otros textos bíblicos también nos va a decir nuestro Señor Jesucristo: vayan por todas las naciones, enséñenles y bautícenlos en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. ¿De qué pecados nos libera el sacramento del bautismo? El bautismo nos hace libres del pecado original y de todos los pecados personales que hayamos cometido antes de ser bautizados, como también de todo castigo debido por el pecado. ¿Qué otros efectos tiene el sacramento del bautismo? En el bautismo recibimos la gracia santificante, las virtudes teologales dadas por Dios, y los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos dones que nos da el Espíritu Santo? Nos da el don de consejo, la sabiduría, la ciencia, el entendimiento, la fortaleza, piedad, temor a Dios. ¿A qué se refiere con temor a Dios? No se refiere a tenerle miedo a Dios, no, sino más bien se refiere a tener miedo fallarle a Dios en nuestra vida.
Y así, a través de esa falla, pues nosotros perdamos la salvación, ya que pues con el bautismo nosotros nos vamos a reincorporar al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. El bautismo, podemos decir, es como un sello que nos infunde carácter. Es decir, en el bautismo nosotros también recibimos, digamos, un sello espiritual permanente. Y ese va a infundir carácter. ¿Cuál es el carácter que nos llama? La identidad que vamos a recibir. ¿Y cuál es la identidad? De que nos llamamos cristianos. Y por lo tanto, pues esa identidad ya no se quita. Ese sello ya no se borra. Sino más bien ya te hace propiedad de ser hijo de Dios a través de este sacramento tan peculiar, que nos pone aparte cuanto pertenecemos a Jesucristo. Este carácter o sello nos habita para tomar parte en el culto cristiano y dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Otros sacramentos que confieren carácter es la confirmación y las sagradas órdenes. ¿Cómo se admite el bautismo? El bautismo es dado derramando agua sobre la cabeza mientras se dicen las palabras necesarias. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. También se puede por rociar con agua o por inmersión. Aquí la cantidad de agua no importa. Yo recuerdo cuando yo hacía el sacramento de emergencia a un niño que ya estaba a punto de morir en un hospital, simplemente con que yo dejara caer una gotita en la cabeza del niño, una por cada nombre de la persona de la Santísima Trinidad, con eso queda bautizado el niño según las circunstancias y necesidades. En ese momento las circunstancias son difíciles. Niños que están en incubadora, niños que están graves, niños que tú tienes que ver en vez de perjudicarles, pues que salgan beneficiados. Entonces, ¿qué hacía? Por cada gotita que yo le ponía en su cabeza, yo te bautizo en el nombre del Padre, una gotita, en el nombre del Hijo, otra gotita, y en el nombre del Espíritu Santo, otra gotita. La cantidad de agua no es, pues digamos, el requisito, ¿verdad? Sino que se aplique la agua, ya sea bendita, y si no hay, pues en el caso de extrema emergencia, pues tiene que ser agua siempre y cuando sea limpia. La materia es el agua y la forma es es la oración. La materia es el agua y los aceites que van a ir, el santo crisma, el óleo de los catecúmenos, pero también la forma es las palabras que se dicen ante este sacramento. ¿Cómo se admite el sacramento? Pues es lo que ahorita les decía, con agua. Yo, usando la fórmula trinitaria, yo te bautizo en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Eso es esencial. El rito del bautismo manifiesta el significado del sacramento por medio de varios signos y símbolos. Por la parte esencial es la pronunciación de las palabras mismas, tiempo que el agua corre sobre la cabeza. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el signo del bautismo? El signo del bautismo consiste en el agua y las palabras. Eso es lo esencial. ¿Qué representa el agua y las palabras? El agua significa la eliminación del pecado. Haz de cuenta que cuando nosotros somos bautizados es como que se da un nuevo y definitivo nacimiento, un segundo nacimiento. Es decir, cuando el agua cae en nosotros, somos limpios, somos regenerados, somos purificados, un nuevo nacimiento, que hemos morido al pecado y ha surgido una vida nueva a través del agua y del bautismo, y empezamos una nueva vida en Cristo, siendo hijos de Dios. ¿Quiénes pueden recibir el sacramento del bautismo? Toda persona no bautizada.
Ese es el requisito. Toda persona no bautizada puede recibir el sacramento del bautismo. Si la persona ha alcanzado lo que se llama la edad de la razón, capaz de entender, él o ella debe también desear la recepción del sacramento y tener fe y arrepentimiento de todos los pecados con la intención de evitar pecados futuros. Entonces va a surgir la pregunta, ¿por qué nosotros bautizamos a los niños si el niño no tiene pecado? Cuando nosotros bautizamos al niño, nosotros le estamos dando la gracia. ¿De qué? De que es hijo de Dios a través del bautismo. Y cuando no se bautiza de niño, pues simplemente nosotros lo estamos privando de esa gracia, de que sea hijo de Dios. Es criatura, mas no es hijo de Dios. Por eso es bien importante que nuestra vida espiritual nosotros proveamos de todos estos gracias que Dios nos da a través de los sacramentos y sobre todo el sacramento del bautismo en los niños. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, vayan por todas las naciones y enséñenles y bautícenlos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Y si nuestro Señor Jesucristo desea esto, quiere decir que nuestro Dios es el mismo deseo de nuestro Dios, que nosotros seamos hijos de Él a través del sacramento del bautismo. La pregunta es, ¿quiénes pueden recibir el bautismo? Toda persona no bautizada puede recibir el bautismo. Si la persona ha alcanzado lo que se llama la edad de la razón, capaz de entender él o ella, debe también desear la recepción del sacramento y tener fe y arrepentirse del pecado con la intención de evitar pecados futuros. Cuando una persona recibe el sacramento ya de grande, automáticamente todos los pecados le sean perdonados. A partir del momento que ya recibió su bautismo ya de grande, borrón y cuenta nueva, empiezan otra vez a contar los pecados de esa persona. Pero no por eso yo voy a cometer la negligencia de evitarle de dar el sacramento al bebé, sino al contrario, cuando nosotros le damos el sacramento al bebé, nosotros le estamos dando esa gracia. ¿De qué? De que el niño sea hijo de Dios por el sacramento del bautismo. Lo estamos enriqueciendo, lo estamos preparando, lo estamos protegiendo de todo peligro del enemigo. ¿Quiénes son los catecúmenos? Los catecúmenos son las personas no bautizadas que están recibiendo instrucción para hacerse católicos o para hacerse cristianos. ¿Es necesario el bautismo? El bautismo es necesario para la salvación de todo el que haya escuchado la buena nueva. ¿Y qué es la buena nueva? Son los evangelios, el mensaje de salvación que nos trae nuestro Señor Jesucristo. La Sagrada Escritura nos dice, vayan por todas las naciones, enséñenles y luego bautícenlos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Por medio del bautismo son perdonados nuestros pecados, recibimos la vida en la gracia, somos hechos hijos de Dios, somos incorporados en Cristo y en la iglesia. ¿Es necesario el bautismo? Claro que es necesario el bautismo. El bautismo es necesario para la salvación de todo el que haya escuchado la buena noticia de Dios. Por medio del bautismo somos perdonados nuestros pecados, recibimos la vida de la gracia, somos hechos hijos de Dios, somos incorporados en Cristo y en la iglesia. ¿Qué es un bautismo de sangre? Esto es bien común en nuestra doctrina, ver el bautismo de sangre. El bautismo de sangre es la recepción de la gracia por parte de una persona no bautizada, porque la persona da su vida por amor a Cristo o por una virtud cristiana. Es decir,
son aquellas personas que desearon ser bautizadas pero no fueron, pero creen en Dios y son capaces de dar la vida del testimonio que dan ante Cristo, aunque no estén bautizadas, pero tienen el deseo de ser bautizadas. Y es lo que nosotros podemos llamar el bautismo de sangre, es decir, un mártir, una persona que no fue bautizada, pero sin embargo dio la vida por Cristo. ¿Qué es un bautismo de deseo? El bautismo de deseo es la recepción de la gracia por tener un amor perfecto de Dios o una contrición perfecta del pecado y el deseo de hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, si la persona pudiera recibir el sacramento, habría sido bautizado. O sea, también una persona que quiere recibir el sacramento, pero ciertas circunstancias se lo han evitado, pero desea, llevó sus preparativos, la persona falleció. Y uno de los errores que yo me fijo que comete nuestra gente es que dice, no lo voy a bautizar hasta que tenga dinero para hacer la fiesta. Y ese es uno de los grandes errores que comete nuestra gente, el querer hacer una fiesta. Como que se ve más interesa se les interesa más la fiesta que lo que van a recibir. Y se da muchas veces esa situación. Dicen, no vamos a hacer nada hasta que tenga dinero para hacer una fiesta. Y muchas de las veces uno, pues en cierta forma es testigo de que muchos de esos niños fallecen. ¿Por qué? Por negligencia de los papás, por querer hacer una fiesta cuando no es necesario. La mayor fiesta que puede recibir el niño o la persona grande es recibir su sacramento del bautismo. ¿Por qué? Porque ya empieza a ser hijo de Dios a través de este sacramento tan peculiar. ¿Cómo reciben la salvación los no cristianos? Todo aquel que vive una vida buena. Al no cristiano, por ejemplo, en un lugar donde no ha llegado el cristianismo, donde no conocen de Cristo, a ellos el Señor los va a juzgar por la ley natural. ¿Y qué es la ley natural? La ley natural es que antemano una persona sabe que es malo matar, que es bueno hacer el bien, que si hago daño a una persona perjudico a los demás y la persona pues conscientemente sabe que eso es malo. Entonces a todas esas personas que no por culpa de ellos, sino por otras circunstancias el evangelio no ha llegado a ellos. Increíble pero cierto, en estos tiempos en pleno 20 siglos han pasado desde que llegó nuestro Señor Jesucristo y créanme que todavía hay bastante gente que ni siquiera ha escuchado el nombre de Jesús. Entonces ellos no son culpables si no han recibido el bautismo, entonces ellos van a ser juzgados de otra manera. ¿Por qué la iglesia bautiza a los niños? Ya se los dije. La iglesia bautiza a los niños para que puedan renacer a la vida divina de la gracia en Cristo Jesús y a llegar a ser herederos del cielo, dando con alegría la gracia al Padre que lo que ha hecho apto para participar en la herencia de los santos en la luz. Es decir, que simplemente con el bautismo de niño nosotros le estamos dando la gracia de que ellos sean hijos de Dios. No porque hayan cometido pecados se les bautiza, sino porque le estamos dando la gracia de que ellos sean hijos de Dios a través del sacramento del bautismo. ¿Se debe aplazar el bautismo de los niños por largo tiempo? Los niños deberían ser bautizados de lo más pronto posible, si se puede en las primeras semanas después del nacimiento, qué mejor. Los padres católicos que lo aplazan por largo tiempo o que descuidan enteramente el bautismo de su hijo, los privan del inapreciable sacramento de la fe. Los privan de ser hijos de Dios por el sacramento. Y por lo tanto, no tienen las armas suficientes, las armas espirituales para combatir el pecado original. En verdad les digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos.
Lo nacido de la carne es carne y lo nacido del espíritu es espíritu. Entonces, pues los papás se les recomienda no atrasar este sacramento tan importante. Recuerden que el sacramento del bautismo los hace hijo de Dios. En el sacramento del bautismo es la puerta, es la entrada. Primero, para recibir los demás sacramentos, para ser cristiano, para recibir una identidad propia, para ser cristianos, pero sobre todo lo importante es ser hijos de Dios. ¿Qué sucede con los niños que mueren sin el bautismo? ¿Qué sucede con ellos? La Iglesia confía a esos niños a la misericordia de Dios. Recuerden que el amor de Dios es infinito. Puesto que Dios quiere que todos se salven, es razonable esperar que en su misericordia Él proveerá la salvación y la felicidad eterna para esos niños. Pero aquí nos invita a que mejor que el niño esté bautizado, que el niño sea hijo de Dios. Entonces, lógicamente que nosotros en la infinita misericordia de Dios esperamos que todos aquellos niños que han muerto sin el sacramento pues estén gozando con Él de la gloria en su infinito amor y en su infinita misericordia. ¿Puede ser bautizado más de una vez? No. No puede ser bautizado más de una vez. Podemos ser bautizados solo una vez por causa del sello espiritual permanente. El sacramento del bautismo es como un sello, te imprime carácter. Entonces, no se puede bautizar más de una vez. El Espíritu permanece, que en el que recibimos al Espíritu Santo, recibimos a la Santísima Trinidad en plenitud. ¿Quién puede admitir el sacramento del bautismo? Pues los ministros ordinarios, quienes son el obispo, el presbítero, el diácono. Y en caso de un momento extraordinario, pues puede ser cualquier feligrés bautizado. O sea, por ejemplo, si el niño o la persona se está muriendo y ya no encuentran un sacerdote, un diácono, un obispo menos, ustedes cristianos católicos pueden hacerlo. ¿Cómo? Pues teniendo el agua, si se puede, el agua bendita, o teniendo agua limpia. La cantidad de agua no importa. Y usar el agua en la cabeza del niño o de la persona que ya está a punto de fallecer y usar la fórmula trinitaria. Por cada persona, pues ponerle agua en la cabeza de la persona o del niño. Yo te bautizo en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo esencial. ¿Quiénes son los ministros del bautismo? Los ordinarios pues van a ser el obispo, presbítero, el sacerdote, el diácono. En caso de extrema emergencia, cualquier cristiano católico puede hacer esto, puede administrar el sacramento. El bautismo administrado por un laico es también válido, como el bautismo administrado por un sacerdote. En caso de extrema emergencia sí es válido, siempre y cuando se use la fórmula correcta, se use el agua. ¿Cuál es la fórmula correcta? Yo te bautizo en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y el bautismo va a ser válido en ese momento. Ya después, por ejemplo, yo lo hacía muy seguido en los hospitales, sobre todo en relación de niños que nacían enfermos. Como les decía al principio, yo iba y los bautizaba. Les ponía una gotita de agua en la cabeza, una por cada persona de la Santísima Trinidad. Ya después les hacía un papelito yo mismo y allí les ponía qué fecha fue bautizado, quiénes fueron los testigos y todo eso. Y ya nomás les decía, vayan a completar el rito a la parroquia a la que pertenece. En ese caso, pues el hospital estaba en la parroquia en la que yo estaba. Entonces era cuestión de hacerles un papelito. Ya que si el niño se salvó gracias al sacramento, ya después ya iban y decía, padre, el niño sí se salvó.
y aquí está el papel que nos entregó, papel a mano, le escribí los datos y todo eso, y ya nomás era completar el rito, ponerle los aceites y otro signo que por allí más se le hace. ¿Qué es vestido bautismal? El vestido bautismal es la prenda blanca dada al recién bautizado como símbolo de gracia y de inocencia. Dice el texto, cuando uno hace el rito, mantén esta vestidura limpia. Simboliza la pureza, la gracia de Dios, y todo bautizado cristiano pues debe de revestirse de Cristo, de esa pureza de nuestro Señor. ¿Qué es el agua bautismal? Pues simplemente es el agua bendita, es el agua que se utiliza, que se bendice previamente para usarla en el bautismo. Hay una oración antes de bautizar al niño que se realiza y allí te da todo un resumen de la historia de la salvación, donde va simbolizada el agua y se hace toda esa oración para al final dar la bendición al agua con la que el niño va a ser bautizado. ¿Qué representa el cirio? El cirio representa a Cristo que ha iluminado al recién bautizado. Yo cuando realizo este sacramento hago que el padrino vaya y prenda el cirio en el cirio principal y lo tomen con la mano derecha. Y allí pues les dice uno, reciban la luz de Cristo, que esa luz de Cristo que han recibido pues permanezca siempre encendida y que Cristo pues simplemente simboliza que Cristo es la luz del mundo y ustedes o nosotros debemos ser luz para iluminar a todos los cristianos. Ese es el signo del cristiano. Nosotros siempre tenemos que ser luz para todos los demás. No debemos de ser oscuridad. Nosotros sería un signo de contradicción. Nosotros somos la luz que debe de iluminar a todos los demás. ¿Por qué? Porque hemos recibido esa luz de nuestro Señor Jesucristo, representada en el bautismo a través de este cirio. ¿Qué es el crisma? El crisma es una mezcla bendita de aceite y agua, sustancias aromáticas usadas durante la ceremonia del bautismo, en la confirmación, durante la ordenación de obispos, presbíteros, en la consagración de una iglesia, altar. Este crisma se le pone en la cabeza del niño o de la niña o de la persona que va a ser bautizada. ¿Qué son las promesas bautismales? Las promesas bautismales son una renovación de nuestro compromiso bautismal. Prometemos renunciar al demonio o a sus atractivos o tentaciones y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia. Esas promesas son renovadas cada año en la vigilia pascual, pero gracias a Dios ustedes que eran esclavos del pecado han obedecido de corazón aquel modelo de doctrina al que fueron entregados y liberados del pecado. Aquí hay otra cosa muy importante que me gustaría tocar. ¿Quién es un padrino? Un padrino de un niño. Nosotros de nuestra tradición antiquísima siempre han sido los padrinos. ¿Cuál es la función que es un padrino? Un padrino sirve como representante de comunión de fe. Por eso se les pide mucho que cuando agarren el padrino, pues sea un padrino que practique la creencia. ¿Por qué? Porque el padrino va a ejercer la función de otro papá, que va a ayudarlos a ustedes a que el ahijado crezca en la fe. Entonces, casi siempre se les va a recomendar pues que el padrino sea testigo, de testimonio de la vida en la fe. ¿Para quién? Para ese niño que va a ser su ahijado. Los padrinos son para ayudar y apoyar a los padres en la misión de dar a los niños una educación de formación en la fe. Los padrinos deben ser buenos católicos, buenos creyentes. ¿Puede un adulto ser bautizado sin padrinos? Un adulto no puede ser bautizado sin un padrino, porque el padrino ayuda a la persona a prepararse bien para el bautismo y después le ayuda a perseverar en la fe y en la vida cristiana. O sea, es un guía. Un padrino se supone que no va a permitir que pues el ahijado carezca
de esta formación espiritual, siempre lo va a acompañar en cada momento. ¿Qué exige la iglesia de un padrino? La iglesia exige que el padrino sea suficientemente maduro para asumir la responsabilidad, que él o ella sea un miembro de la Iglesia Católica y haya realmente recibido el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. ¿Y qué hace un padrino en el bautismo? Un padrino da testimonio de la fe de quien es bautizado. Da testimonio de la fe de quien es bautizado. ¿Qué bautismo, qué virtudes recibe el niño en el sacramento del bautismo? En el bautismo recibe las virtudes teologales. ¿Y cuáles son las virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. Y en las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pues así, en una forma breve, pues hemos tocado los fundamentos y lo esencial para recibir un sacramento del bautismo, conocer en qué consiste. Nomás hay que recordar que el bautismo da la gracia de ser hijos de Dios por el bautismo. Si nosotros no bautizamos a nuestros niños, incluso de grandes, simplemente estamos privando de esa gracia y lo estamos desprotegiendo de los ataques del enemigo en cualquiera de sus formas. Entonces, al darle el bautismo a los niños, nosotros le estamos dando todas las gracias. Pues que pasen muy buenos días y que Dios los bendiga siempre.